Alumnos, alumnas, muy buenos días. Hoy día estamos martes, pero vamos a hacer la clase de ayer lunes. Ayer estaba un poquito indispuesto, un poquito mal, me bajó la presión, ya no pude transmitirlo. Pero hoy día vamos a hacer la del día lunes y la del día martes. Entonces, mil disculpas por este retraso. Ustedes saben que yo estoy un poquito delicado, pero hago todo el esfuerzo de mandarle las clases. Entonces, hoy día, lunes 2 de noviembre, nos toca el área de personal social. Estamos con una nueva semana, la semana 31. Y nuestro nombre de nuestro proyecto de esta semana es: nos comprometemos con nuestros estudios y nuestros sueños, ¿no? Esta clase es muy bonita, ¿no? Porque nos estamos comprometiendo nosotros con nuestros estudios. Sé que no es igual que estar presencialmente, yo lo sé, que es difícil para ustedes aprender, ¿no? Al 100%, lo aprenderán al 50%, porque no es lo mismo, ¿no? Entonces, y también con nuestros sueños de ser el mejor alumno y seguir siendo el mejor alumno, ser los genios, ¿no? Los pequeños genios. Entonces, estando cerca, ya para que ustedes culminen el 5º grado de primaria y próximos a iniciar otra etapa de tu escolaridad, te surgen ciertos temores, desinterés e incertidumbre. Por ello, es importante que tengas en cuenta el propósito de culminar satisfactoriamente tus estudios. También te habrás dado cuenta de que algunos de tus compañeros han dejado de estudiar por diversos motivos. ¿Por qué nos desmotivamos? ¿Qué acciones podemos proponer para continuar con nuestra educación sin dificultades? Frente a esta situación, tendrás la oportunidad de investigar para descubrir cómo mantenerte motivado. Te ayudará a aprender mejor. Asimismo, podrás comprender cómo aprende nuestro cerebro. También identificarás tus dificultades y podrás plantearte retos que te permitan comprometerte contigo mismo y buscar alternativas de mejoras para culminar satisfactoriamente tu educación. Además, podrás hacer algunos cálculos que te ayuden a tomar algunas decisiones para tu plan. Teniendo en cuenta lo anterior, las actividades que desarrollarás te permitirán responder al reto. ¿Cómo puedo comprometerme a continuar con mi educación a pesar de las dificultades? Y además elaborarás un plan de hábitos de estudio y superación personal, donde se visibilicen tus compromisos personales y tu perseverancia. Nuestra actividad se titula Conocemos las historias de Carlos y Laura. Ahora tenemos vuelta a dos historias de dos compañeros de ustedes de diferentes lugares. No sabemos qué lugares, pero vamos a continuar para que ustedes vean cuáles son sus oportunidades y sus dificultades. Hoy iniciamos una nueva semana conociendo las historias de Carlos y Laura, dos niños que realizan clases virtuales en el contexto de la pandemia. Nuestra meta es explicar las emociones que te surgen al realizar las actividades y tareas escolares y en el contexto de la pandemia a partir del análisis de los casos de Carlos y Laura. Para explicar cómo te sientes respecto a la realización de actividades y tareas
escolares en la situación actual de la pandemia, lo primero que harás es leer el anexo, las historias de Carlos, que le encontramos en el anexo que ya le hemos dado. ¿Sí? Ya le hemos dado a ustedes para que puedan leer y poder responder las preguntas necesarias. Para lograr la meta, explicarás cómo te sientes respecto a la realización de actividades y tareas escolares en la situación actual de la pandemia. Debes tener en cuenta los siguientes criterios. Describir cómo es la situación personal respecto a la realización de actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia, donde indicarás tus fortalezas y tus dificultades. Describir tus sentimientos respecto a las actividades y tareas escolares que realizarás, indicando qué causa estos sentimientos. Explicar tu postura respecto al dilema de continuar o no realizando las actividades y tareas escolares en la situación de la pandemia. Seguro que ya has leído, ¿no?, la historia de Carlos y Laura. Ellos se encuentran en una situación difícil, pues deben realizar sus tareas escolares, pero sienten que no pueden hacerlo. En el caso de Carlos, las múltiples actividades que debe hacer por cuidar a su hermanita le impiden concentrarse, se les impiden concentrarse en sus propias tareas y actividades escolares. Por su parte, Laura siente que no logra comprender algunos textos que su profesor o profesora le envía y ha decidido no seguir leyendo. Al respecto, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno u hoja de rebozo. ¿Has pasado por alguna situación similar a la de Carlos o Laura al realizar tus actividades y tareas escolares? Describe brevemente cómo es tu situación personal. Carlos y Laura tienen fortalezas, dificultades y diversos sentimientos que surgen de la situación en que se encuentran. Seguramente tú ya las identificaste al leer y responder las preguntas del anexo. Por ejemplo, Carlos, su fortaleza de Carlos es su responsabilidad, pues cuida a su hermanita para ayudar a su mamá. La dificultad que tiene es que el tiempo no le alcanza para realizar bien sus propias actividades y tareas escolares. Probablemente Carlos se siente mal y angustiado por la falta de tiempo para realizar sus propias actividades y tareas. Y Laura, su fortaleza de Laura es que siempre se esfuerza por hacer bien sus actividades y tareas escolares. Tiene dificultad para comprender algunos textos que lee por ser muy largos. Probablemente se siente mal y se frustra por no lograr comprender los textos que se le asignan. Por otro lado, Carlos y Laura tomaron una postura respecto a la situación. Así como Carlos y Laura, todos o todas tenemos fortalezas, dificultades y sentimientos surgidos al realizar alguna actividad o tarea. Responde las preguntas en tu cuaderno u hoja de rebozo. Ya tienes, miren, acá enumerándolas sería, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4.
La pregunta 1 dice, ¿cuáles son las fortalezas al realizar tus actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia? ¿Cuáles son tus dificultades? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Por qué te sientes de esa manera? Entonces, miren, acá pues estas preguntitas ustedes deben responderlas para poder desarrollar, ¿no?, satisfactoriamente todos nuestros objetivos que nos dan acá, ¿no?, sobre todo las preguntitas, estas preguntas que nos dan. Entonces, tenemos también acá un cuadrito, ¿no? Dice, por otro lado, Carlos y Laura tomaron una postura responsable a la situación, ¿no? Por ejemplo, Carlos ha decidido organizar mejor su tiempo para continuar ayudando en casa y a la vez realizar sus actividades y tareas escolares lo mejor posible, pues él siempre fue muy buen estudiante y no quiere dejar de serlo. Laura ha decidido no seguir leyendo. Piensa que es mejor evitarse un momento en el que se siente fastidiada. Carlos ha decidido esforzarse y continuar realizando sus actividades y tareas escolares, mientras que Laura ha optado dejar de realizarlas. Este es un dilema en el que probablemente se encuentran muchas niñas y niños del país, pues cualquier decisión que tenemos tendrá consecuencias positivas o negativas que debemos asumir en realidad, ¿no? Entonces, miren, este cuadrito tienen que ustedes resolver acá. Tienen dos fortalezas de Carlos, le falta una, acá Laura tiene una y le falta otra. Vayan observando el cuadro de los criterios. Entonces, miren, luego de escribir la explicación, ¿no?, revísala y teniendo en cuenta los criterios de evaluación, utiliza la lista de cotejo, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos criterios. Pero ahora que han analizado las posturas de Carlos y Laura, comentamos la tuya y argumenta al respecto. Responde la pregunta en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿Cuál es tu postura respecto a la realización de actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia? ¿Por qué? Ahora escribe una explicación sobre cómo te sientes respecto a la realización de actividades y tareas escolares en la situación actual de la pandemia. Toma en cuenta los criterios presentados al inicio de la actividad. Entonces vamos a hacer este cuadrito, miren, con algunos criterios para contestar sí o no, ¿no? Ustedes ya saben que ya estamos desarrollando en varias oportunidades esta lista de cotejo. Entonces, marquen sí o no en estos criterios. Con tu familia, comenta con tu familia los casos de Carlos y Laura, menciónales cuál de los personajes te identificas y por qué. Léele la explicación que escribiste y pídeles que te den su opinión al respecto. Responde a las preguntas. ¿La explicación que escribiste cumplió con todos los criterios? ¿Qué debe mejorar? ¿Qué harás para mejorar? Y por último, la reflexión. Responde las preguntas de la reflexión. Dice, ¿lograste explicar las emociones que te surgen al realizar las actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia? ¿Cómo las superaste? Muy bien, niños. Esa es la explicación
que se le puede dar de este tema del personal social. Ojalá les sea de alcance a ustedes. Será hasta mañana con la nueva área.